Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa Lenin Plaza Presenta. Queremos invitarles, como siempre, a que activen la campanita, le den me gusta y se suscriban. También recordarles que este programa es retransmitido por Radio Modular en los 92.7 HF, Radio Caribe en los 95.1 y 95.3 en señal abierta para las 5 provincias que cubre esta emisora. Esmeraldas Channel también nos retransmite y Lubinace Radio. Hoy con 3 temas. Las redes sociales son plataformas digitales que permiten a personas y organizaciones conectarse, interactuar y compartir información y, a más de eso, establecer relaciones. Estas plataformas, hay que decir, facilitan la comunicación, el intercambio de información y la creación de comunidades en línea. Permiten, como es lógico, a los usuarios interactuar entre sí, creando una red de relaciones. También facilitan la publicación y el intercambio de información, incluyendo texto, imágenes, videos y enlaces. En resumen, todos podemos convertirnos en comunicadores a través de las redes sociales. Pero, ¿cuál es el riesgo que hay al exagerar en las redes sociales? Las ventajas y desventajas que hay en las redes sociales. ¿Por qué se está diciendo que las redes sociales, si bien es un instrumento valioso que ha cambiado el mundo, también estarían haciendo mucho daño? De esto hablaremos en el programa de hoy y hemos invitado a la doctora en comunicación, MBA y periodista Albertina Navas. Tiene 24 años de experiencia en comunicación estratégica, en marketing digital y ha sido docente. Su trabajo se centra en gestión de la reputación, el manejo de crisis y captación de clientes. Ha asesorado a más de 50 organizaciones en 22 países y ha ocupado posiciones directivas en diversas instituciones. Además, ha sido docente en 32 universidades del mundo. La pregunta con la que queremos iniciar esto es: ¿cuál es el verdadero impacto de las redes sociales hoy en el mundo? Bienvenida, doctora Albertina. Muchísimas gracias, Lenin. Encantada de estar aquí contigo compartiendo este espacio. Pues bueno, el impacto de las redes sociales es cada vez mayor. Fíjate que ya estamos viendo que en el mundo, según los datos más recientes de la consultora We Are Social, con sede en Singapur, nos muestra que 7 de cada 10 personas en el mundo tiene acceso a Internet. Esto ya es una penetración muy alta y además el promedio de uso diario de las redes sociales es de 7 horas con 20 minutos. ¿Qué significa eso? Que realmente la gente dedica tiempo a las redes sociales o son una suerte de compañía mientras hacemos otras cosas. ¿Qué significa en la práctica? Que las redes sociales cada vez se posicionan como un canal clave en nuestras relaciones cotidianas. Qué interesante, pero esto trae sus ventajas y desventajas. Yo quisiera ir para los dos lados. Hablemos primero de lo negativo, de las desventajas que traen las redes sociales, para ir después a lo positivo. Bueno, hablamos en entornos digitales de que las redes sociales tienden a acercar a los que están lejos, lo cual puede ser positivo, pero alejan a los que están cerca. La típica imagen que vemos, que está una familia reunida en el almuerzo y todos están en su celular y no se hablan entre ellos. Entonces, esa efectivamente es una parte, digamos, del lado oscuro de las redes sociales, que pese a que nos hiperconectan con las personas y con personas en otras latitudes, también ha generado entornos de profunda soledad. En las redes sociales vemos que hay muchas personas buscando sentido, propósito, algo de valor que les permita explicar a veces hasta su propia existencia. Entonces, vemos que también las redes sociales en ese proceso se han convertido en grandes agentes de desinformación. ¿Qué significa eso? Que cada vez se comparte más información que no es precisa.
Puede ser información verdadera en un contexto falso, puede ser información falsa en un contexto verdadero o simplemente puede ser información verdadera sin contexto. Es decir, las redes sociales al desintermediar la relación entre una gran fuente y un gran público, lo que hacen es que facilita que información no verificada se comparta a un amplio número de personas. Doctora, en el tema negativo, ¿es verdad que habría gente que está siempre atenta a hacer daño? Algunos les han llamado incluso los asesinos de la reputación de los demás. ¿Se puede considerar que hay gente que está detrás de todo esto? Es correcto, Lenin, lo que tú dices es así. Te comento que he tenido la oportunidad de documentar una serie de crisis digitales en varios países de América Latina durante los últimos 10 años. Y un comportamiento que veo de manera transversal en toda crisis es que hay una triada de elementos negativos. Esto significa que hay tres tipos de usuarios que siempre aparecen cuando hay una crisis digital. Estos son los haters, que son usuarios que sí existen con nombre y apellido. Hay una persona real detrás de esa cuenta, pero que realmente son personas pues insatisfechas con la vida o que por alguna razón tienen realmente la necesidad y la dedicación de hacer comentarios negativos a todo lo que una persona o institución publica. Esos son orgánicos, lo hacen porque espontáneamente les nace hacerlo. Y cuando se organizan en grandes grupos que tienen presupuestos importantes detrás, se forman los troll centers que hacen lo que tú llamas y que a veces se conoce como sicariato digital. Estas personas que buscan acabar con la reputación de los demás, doctora Albertina, en el fondo, ¿qué buscan? Varias motivaciones. Las dos principales son económicas o político-electorales. ¿Económicas en qué sentido? En este marco les recomiendo que busquen en Google un reportaje de un compañero periodista en Guatemala que se llama Luis Azardo, que documentó durante 10 años cómo se conforman los troll centers en América Latina. Y él muestra que hay grandes presupuestos detrás de los troll centers. Él habla de promedios de 350,000 a 400,000 dólares por campaña electoral, por ejemplo. Entonces hay personas que son contratadas y que ganan por eso. Su motivación es esa. Pero hay otras personas detrás, quizás lo que llamaríamos el autor intelectual de esta estrategia, que es quien se beneficia de que estas personas publiquen tantas informaciones negativas. En muchos casos, esto tiene un fin electoral. Si hacemos un barrido de las últimas elecciones en América Latina, incluido nuestro país, a veces el candidato o candidata ganadora es quien resulta mejor librado de una batalla reputacional. Entonces, normalmente no siempre gana el mejor plan de gobierno o quien haya tenido la mejor estrategia de comunicación. Es a veces quien sale menos lesionado de campañas de daño reputacional. Entonces, efectivamente, se están usando los troll centers con el objetivo, en muchos casos, de lesionar a una persona o a una institución para ganar una elección. Se dijo también, por ejemplo, acabamos de terminar las elecciones en el Ecuador y se señaló que un 74% de lo que se decía en las redes sociales de uno u otro bando era falso, era mentira. ¿Será que fue así? Es muy posible, Lenin, porque la irrupción de la inteligencia artificial ha facilitado tanto la generación de contenidos manipulados como su amplificación. Entonces, ¿qué significa eso? Ahora es más fácil generar un contenido inventado o distorsionado o impreciso y fácilmente compartirlo en redes sociales. Y eso es lo que vimos en estas elecciones. Hasta elecciones pasadas se identificaba
que máximo un 30% era compartido por cuentas falsas o por cuentas que tenían una de estas motivaciones, trolls o haters. Y ahora fíjate, tú me das el dato del 74%. Eso es directamente derivado a la facilidad, llamémoslo entre comillas, de generar contenidos a partir de inteligencia artificial. Usted es una experta en comunicación y yo doy fe de ello porque fui su alumno en la maestría en la Universidad de las Américas. ¿Y por qué digo esto? Porque voy a una pregunta de fondo, porque esto de lo negativo está muy interesante. Hay un famoso refrán que dice que los buenos somos más, pero si vemos en las redes sociales lo que se escribe, es mucho más lo negativo que lo positivo. ¿Qué pasa con el ser humano? Las redes sociales han hecho salir de lo más profundo del ser humano las cosas negativas o no. ¿Estoy equivocado o están equivocados o no? ¿Qué dice usted? ¿Qué análisis hace de esto? Creo que ahí sí va a depender de cuál red social estamos hablando. Sin duda, X, el anterior Twitter, es un espacio de hostilidad. Se fue volviendo así porque es una red social de nicho, es decir, no tiene un público tan amplio como tiene otras redes sociales y tiene públicos altamente especializados y que buscan posicionar ideas. Además, tenía menos filtros de control de contenido, lo que facilitaba el esparcimiento de la negatividad. Entonces, Twitter, en el caso de Twitter, sí te puedo decir, efectivamente, hay una facilidad de que se comparta la negatividad. Sin embargo, otras redes sociales son bastante más positivas. Instagram, por ejemplo, más bien es como un cuento de hadas, es donde la gente se quiere, donde la gente es amiga, donde comparte imágenes bonitas y difícilmente una crisis digital contamina Instagram, por ejemplo. Sin embargo, Instagram a veces es todo tan bonito que no necesariamente a veces se logra convertir en acción las cosas bonitas que se comparten. Meta, en cambio, es una red social grandísima. Es como el gran supermercado de marcas y de instituciones. Es donde están todos. Entonces ahí podemos ver un mix un poco más equilibrado. Ahí va a depender mucho de a quién uno siga, el grado de negatividad o no que se tenga. Es también muy importante recordar en este marco que las redes sociales están transversalizadas por un algoritmo de afinidad. ¿Qué significa esto? Que yo voy a visualizar en mi muro de la red social los contenidos de mis 25 contactos con los que más interactúo. Si esos 25 contactos tienden a publicar cosas negativas, voy a tener la sensación de que esa red social está cargada de negatividad. Pero si yo comparto con otros usuarios menos negativos, mi muro va a ir cambiando. Entonces, la sensación de negatividad también es directamente proporcional a nuestro comportamiento y nuestras interacciones respecto de terceros en esas redes sociales. Dos preguntas más sobre el tema negativo. Vamos con el tema de los niños, los adolescentes, sobre todo con los niños. ¿Qué riesgo hay, si es que lo hay, de que al niño desde muy pequeñito incluso se le entregue el celular? Para que no me molestes, toma el jueguito ahí y entretínete con el teléfono celular. ¿Es recomendable que los niños utilicen a temprana edad o que las personas a temprana edad, desde la niñez, utilicen un teléfono celular y que ingresen a las redes sociales? No, eso es una lástima. La mejor práctica y la recomendación siempre es retrasar lo máximo que sea posible el acceso de menores de edad a dispositivos móviles. Se entiende que a veces tal vez necesiten uno para que sus papás los puedan ubicar o monitorear, por ejemplo, mientras se desplazan del colegio a la casa, en fin, si tiene esos objetivos de supervisión, está muy bien. Pero el acceso a las redes sociales es algo que tenemos que intentar retardar lo máximo posible. ¿Por qué? Porque hay un principio clave que es a mayor exposición, mayor riesgo. Entonces, ¿qué significa? Que si estos menores de edad están más tiempo dedicados a las redes sociales, tienen mucha mayor exposición a riesgos digitales.
Estos riesgos digitales pueden ser, uno, respecto de su propia privacidad, es decir, que les roben los datos y tomen control de las redes sociales. Dos, pueden exponerse a casos de posible acoso o abuso. Ese es el famoso grooming, es decir, que personas que se hacen pasar por otra identidad se acerquen a los jóvenes, en muchos casos pretendiendo que son personas de su edad, y finalmente vayan forzándolos a comportamientos inapropiados. Incluso puede haber, hay otro riesgo que se llama doxing, que es que información que si bien es verdadera, pero del ámbito privado, salga al ámbito público con el fin de hacer daño a esa persona. Entonces, en la medida de lo posible, es mejor que prevengamos a nuestros niños de esta exposición a riesgos digitales para preservar también su inocencia y darles más herramientas de madurez digital y de competencias digitales para cuando ya estén preparados para administrarlas. Se nos dice también que el tema de las redes sociales puede generar riesgos en la salud. Me dirán, pero no es doctor en medicina, pero conoce muy bien qué riesgos podrían haber en estos temas para la salud. Pues hay varios. De hecho, hay uno que por estar conectado a una pantalla, por la luz, recordemos que las pantallas son fuentes de luz, y entonces esa exposición a la luz dificulta dormir en la noche, porque entonces no se genera la melatonina que se necesita para que el cuerpo, en fin, pueda prepararse para descansar. Entonces, por ejemplo, hay niños que tienen trastornos de sueño por estar expuestos a la pantalla en un tiempo muy cercano a su hora de dormir. Eso hace que se cansen al día siguiente, no tienen el suficiente descanso, y luego al ir acumulando estos tiempos de no descanso, empiezan a bajar en su rendimiento. Por ejemplo, esa es una afectación muy clara. Otra que puede ser a veces de forma también es incluso la manera en que escriben. Eh, Debe haberte también pasado a ti, Lenin, con tus estudiantes, que hay chicos que han perdido un poquito su sensación, su sensibilidad frente a la ortografía y a la gramática, porque tienden a escribir como hablan en las redes, que es un lenguaje memético, es decir, corto, simbólico, abreviado, que no necesariamente responde a una estructura regular del lenguaje. También vemos que hay personas que incluso prefieren relacionarse a través de una pantalla que personalmente. Hay personas a las que llega a molestarles que uno les llame por teléfono porque prefieren un mensaje de WhatsApp. Entonces se van perdiendo ciertas competencias sociales porque uno empieza a normalizar que el único ambiente de relacionamiento es el que está intermediado por una pantalla, y empieza a perder habilidades sociales en el mundo presencial. Entonces, así puede haber una infinidad de implicaciones también para salud mental y emocional. Una última para irnos a lo positivo, porque todo es según el color, de acuerdo a cómo se miran las cosas. Y algo que algunos lo pueden tomar como tabú, pero en las redes sociales está vigente y que es muy doloroso. El tema de la infidelidad, sobre todo en pareja, y que incluso ha causado femicidios, asesinatos. ¿Qué nos puede decir de esto? Absolutamente cierto. Es decir, Em, las redes sociales, como hemos dicho, pueden ser un gran aporte o un riesgo. Entonces pueden abrirse ventanas que por una cierta insatisfacción o por una cierta curiosidad uno explora y va adentrándose a mundos que uno tiende a pensar que son menos peligrosos. Quizás ahí es donde radica el verdadero riesgo. Y uno dice, pero es que no estoy siendo infiel porque no estoy materializando esta idea o este sueño o este deseo. Pero la verdad es que la infidelidad parte de lo emocional, de abrir la puerta a una opción que no es la persona con quien tengo un compromiso, sino a un tercero. Y uno empieza a fortalecer un vínculo, aunque esté intermediado por una pantalla, pero es un vínculo paralelo
que puede empezar a generar malestares en la relación presencial y que empieza a generar que una persona quiera prestar más tiempo y atención a un tercero por fuera de la relación. Ahora sí, con lo positivo. Se dice que las redes sociales están cambiando el mundo y pueden cambiarle la vida a un ser humano. ¿Qué ventajas incluso se pueden decir en este programa sobre las redes sociales? Bueno, muchísimos. Yo sí soy un poco más positiva respecto de lo que podemos aprovechar de las redes sociales. Entonces, primero creo que es maravilloso la capacidad de conectar con personas que de otra manera no conoceríamos. Por ejemplo, en tu caso, periodistas, editores de grandes medios, que quizá no tenemos la oportunidad de conocerlos físicamente, pero con quienes podemos interactuar y compartir conocimiento y contenido relevante gracias a una red social. Por ejemplo, creo que también las redes sociales permiten que el alcance de conocimiento de una persona o institución sea mucho más amplia. Antes, por ejemplo, la única oportunidad que tú tenías para posicionarte positivamente frente a un potencial cliente era el momento en que físicamente le entregabas tu tarjeta de presentación. Ahora esas personas ya te conocen porque te han googleado antes de siquiera llamarte o de escribirte un WhatsApp. Entonces tú tienes la oportunidad de que tu trabajo, tu trayectoria, tu historia se posicione en un entorno digital más allá de tu alcance físico. Y eso también permite expandir las relaciones. Y también vemos cómo mensajes positivos pueden tener alcance global. Justamente estos días estamos viviendo hace muy poco la muerte del Papa Francisco. Ujú. Y te comento que el Papa Francisco fue uno de los líderes de mayor presencia digital, sobre todo en su cuenta de X. Él, igual que otros presidentes, estaba entre los líderes políticos más populares en cuanto a número de seguidores y más influyentes en cuanto a interacciones. Y algo muy interesante de un estudio sobre el uso de Twitter por parte del Papa Francisco nos muestra que buena parte de sus seguidores no eran católicos y que la razón por la cual seguían a Papa Francisco es porque consideraban que hay un contenido universal de valor en lo que él publicaba. Entonces, fíjate cómo incluso en estos casos un mensaje puede llegar a expandirse mucho más allá de las fronteras y a llegar a ser global y universal gracias a la potencia de estas plataformas. Se puede encontrar trabajo, incluso muchos dicen que se puede encontrar amor y hablando de trabajo, algunos señalan que hasta se han enriquecido gracias a las redes sociales. ¿Es verdad? Absolutamente sí. De hecho, LinkedIn es una plataforma muy apta, tanto para el reclutamiento como para la búsqueda de trabajo. Te permite contactar con personas que estén ofreciendo perfiles que tú estás buscando y también te ayuda a posicionarte como una persona de conocimiento y autoridad en determinados aspectos. Entonces, efectivamente, el tema de reclutamiento o búsqueda laboral puede ser muy relevante, sobre todo ahora que hay una oferta de trabajos remotos mucho más amplia de la que había antes. Entonces tú puedes ver que mucha gente ahora trabaja desde su oficina o en su casa, pero sirviendo a cualquier parte del mundo. Ujú. Se señala que en la salud también se han dado pasos muy positivos y apuntan a que incluso se puedan hacer cirugías, no estando allí el médico, se puedan hacer cirugías incluso de un continente a otro. ¿Hay expectativa realmente por esto? Por supuesto, y mucho de eso tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces, recordemos que la inteligencia artificial tiene varios componentes. Uno de ellos puede ser en la inteligencia artificial generativa, que es la que nos permite generar contenido, pero también tenemos un componente más complejo que es el neuronal, es decir, que funciona mucho más parecido a cómo se comunican las neuronas de nuestro cerebro y eso va a permitir plataformas que incluso permitan tomar decisiones basadas en datos y en comportamientos previos. Esta combinación de módulos de inteligencia artificial ha permitido, por un lado,
diagnósticos mucho más precisos y mucho más tempranos respecto de posibles enfermedades. Y si el diagnóstico no es lo suficientemente temprano, han permitido también una variedad mayor de posibles terapias para gestionar esa enfermedad. Entonces, las redes sociales, bueno, las redes sociales, la inteligencia artificial, toda la tecnología en general, siempre hay que verla con este doble cariz. Siempre traen luz y siempre traen sombra. Ajá, dos cosas más, porque ya estamos, gracias, estamos realmente entretenidos con una entrevista que nos está enseñando muchísimo. Alguien me pregunta y dice para, doctora, sobre los comentarios que se reciben en redes sociales. Muchos son, pero tremendos, muy negativos, que dicen a veces cosas que usted no ha hecho. ¿Pararle bola al comentario o no? ¿Leer los comentarios o no? Le escuchamos. Bien, frente a un comentario negativo, solo tenemos tres opciones: responder, ignorar o denunciar. ¿Cuándo responder? Cuando identificamos que ese comentario viene de una persona real, de carne y hueso, que si bien pueda ser negativo, busca una solución positiva. Por ejemplo, si tenemos un negocio y ha habido un mal servicio, ese comentario negativo me puede ayudar, una, a corregir el problema y dos, a mostrar que ese cliente me interesa y que estoy tratando de servirlo. Esa es la mejor opción, la posibilidad de que un comentario negativo se transforme en una oportunidad de mejora. ¿Cuándo ignorar? Cuando identificamos que un comentario negativo viene de uno de estos tres actores maliciosos, o de haters, o de trolls, o de troll centers. ¿Por qué? Porque hay un principio también en los entornos digitales que dice: a los trolls no se alimenta. Ellos lo que buscan es que tú respondas y que les respondas negativamente, porque eso permite que ellos cumplan su objetivo o ganen dinero. Entonces, si identificamos que viene de una de estas fuentes, ignorar. Es decir, no es conmigo y seguir. Y tercero, ¿en qué caso denunciar? Denunciar cuando un comentario esté infringiendo las normas de la plataforma. Por ejemplo, porque incita al odio, porque promueve la violencia, porque tiene un discurso xenófobo o, o que trata de hacer daño, etcétera. Entonces, si el comentario infringe alguna de estas normas de la comunidad de cada plataforma, es importante que lo denunciemos, porque eso va sentando precedentes y nos ayuda a limpiar un poquito de esta negatividad, esos entornos digitales. Ajá. Al finalizar, entonces, las redes sociales llegaron para quedarse, hay que aprender a vivir con ellas, hay que esconderse, decir, no, yo no me meto en las redes sociales porque tengo miedo a lo que digan. ¿Cuál es su recomendación? Las redes sociales ya son parte de la vida y ya son parte de nuestra vida cotidiana, no solamente de la vida institucional o no solamente de la vida corporativa o pública, son incluso parte de nuestra vida normal y de nuestro relacionamiento con las personas y con el entorno. Entonces, ni siquiera a veces digo, cabe el cuestionarse. Lo que hay que preguntarse es: ¿cómo me voy a relacionar con esas redes sociales? Es decir, ¿qué límites pongo? Por supuesto, es importante. ¿Cuánto tiempo le dedico? ¿Y qué información estoy dispuesta o no a compartir en esas redes sociales? Y también, por supuesto, es importante sacarles el provecho, es decir, usar la parte positiva a favor para posicionar nuestro negocio, para posicionarnos como autoridad en un tema, para relacionarnos con gente que nos agregue valor, para conseguir más negocios. Así que las redes sociales son plataformas y nuestro uso profesional y consciente de ellas es lo que va a hacer la diferencia. Al agradecerle, queremos que nos deje un mensaje, en realidad una entrevista que seguramente le agradará mucho a nuestro público por lo que usted nos ha dicho. ¿Qué mensaje nos deja, doctora Albertina? No tener miedo. Creo que nosotros como ciudadanos conscientes e informados estamos llamados a ser activos en las redes sociales. El espacio que nosotros dejemos de utilizar
va a ser utilizado por un tercero que quiera desinformar, que quiera lesionar la reputación de una persona, que quiera posicionar el odio o la violencia. Entonces, creo que en la medida en que nosotros seamos ciudadanos críticos, que mantengamos una presencia profesional y que aporte en las redes sociales, vamos a hacer la diferencia. No engancharnos en trampas de conversaciones negativas y maliciosas, sino aportar con contenidos de valor, sin miedo, pero con pensamiento crítico. Gracias, doctora. Para mí ha sido un placer que nos haya concedido esta entrevista. Hasta la próxima. Gracias, Lenin, con todo gusto. Y el segundo tema, la edición de aniversario de la revista Punto de Vista con Voz Propia motivó a la Unión de Periodistas del Guayas a entregar un reconocimiento a este medio público por sus 20 años de fundación. Esta revista ha difundido el pensamiento afrodescendiente y recuperando la historia y memoria de Esmeraldas. Es dirigida por el colega Antonio Cañizares Estupiñán. En su momento se inició con un programa de radio, así inició este proyecto. El programa era conducido por Antonio Cañizares y John Goyes Klinger, ahora ya fallecido. Y después se cristalizó con esta revista. El acto se cumplió el sábado 29 de abril en el auditorio del Museo Antropológico de Arte Contemporáneo en la ciudad de Guayaquil. Queremos felicitar a Antonio Cañizares y a todo el equipo que prepara la revista por estos 20 años de circulación. Felicidades a Antonio Cañizares Estupiñán. Y el tercer tema, con pena debemos informarles que este 29 de abril del 2025 falleció en la ciudad de Quito Luz Argentina Chiriboga Guerrero, escritora. Ella nació en Esmeraldas el 1 de abril de 1940. Fue la esposa de Nelson Estupiñán Vaz, con quien procreó 2 hijos. Y entre sus hermanos también figuran el ex político de Esmeraldas, Jorge Chiriboga Guerrero, quien fue prefecto, alcalde y diputado en este país. A continuación vamos a presentar un fragmento de un programa que se le hizo en el 2020 en la Universidad Central del Ecuador en la Facultad de Comunicación. Éramos pobres, pero no pasamos hambre, porque teníamos un hermoso río. Mi río, el hermano de siempre, el compañero de siempre. Mi río, Esmeraldas, soñaba con las canoas, con las balsas, con los niños. Mi río era lleno de brisas y canciones. Luz Argentina Chiriboga representa la voz de la mujer afro, porque su lugar de enunciación es el de quien ha vivido en carne propia variadas formas de dominación, como son el género, la raza, la clase. Ha expresado su sentir en sus líneas y sus versos. Se mantiene siempre viva, siempre sonriente. Los años no le atormentan, pues ha conquistado sus deseos y vive sin miedos. Llegamos al final de este programa y queremos agradecerles a todos ustedes por la sintonía. No dejen de activar allí la campanita con el me gusta y suscribirse al mismo. Volveremos muy pronto con un nuevo programa de Lenin Plaza Presenta. Felicidades.